¿Alguna vez te has encontrado ante un secreto guardado por las páginas de la historia, un amor prohibido entrelazado por deseos ocultos y consecuencias imprevisibles? En nuestro viaje de descubrimiento, entraremos en las profundidades del relato de Rubén y Bilha, donde el amor y el poder se entrelazan en una maraña de secretos y misterios. ¿Es esta historia realmente un amor prohibido, o hay algo más siniestro oculto entre sus líneas? Prepárate para desentrañar los velos que encubren este drama ancestral y descubrir la verdad detrás de Rubén y Bilha, un amor prohibido o una trama de poder. La respuesta puede cambiar todo lo que sabemos acerca de la lealtad, el deseo y la redención. ¿Estás listo para revelar este misterio con nosotros? Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de videos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. Iréis una vez, en los tiempos antiguos de la Biblia, una familia compleja y llena de historias intrigantes. Jacob, uno de los patriarcas de Israel, tenía muchas esposas y muchos hijos. Entre sus hijos, el mayor se llamaba Rubén. Ahora, Rubén es el personaje central de nuestra historia, una historia envuelta en misterio y ambigüedad, llena de preguntas sin respuestas claras. Después de la muerte de Rachel, una de las esposas de Jacob, sucedió algo sorprendente. Rachel tenía una sierva llamada Bilha, que también se convirtió en una concubina de Jacob, una especie de esposa secundaria. Bilha era más que una simple sierva, ella era parte de la familia, una figura maternal para muchos. Pero entonces, sucedió algo impactante. La Biblia nos dice que Rubén, el hijo mayor de Jacob, tuvo una relación con Bilha. Este hecho se narra en solo un versículo en la Biblia, dejando mucho espacio para la imaginación y la interpretación. Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo, Génesis 35 horas y 22 minutos. Este versículo plantea muchas preguntas. ¿Fue un acto de amor trágico o algo más oscuro, como una agresión? Algunos estudiosos y lectores de la Biblia especulan que podría haber sido un intento de Rubén de afirmar su posición de poder en la familia. En aquellos tiempos, tomar la concubina de un líder podía ser visto como una declaración de dominio, un golpe político para garantizar el control. Rubén, siendo el primogénito, tal vez quería asegurar su lugar como heredero principal y evitar que Jacob favoreciera a los hijos de Rachel. Por otro lado, hay quien ve este evento bajo una luz diferente, imaginando que podría haber habido sentimientos románticos entre Rubén y Bilha. Tal vez tenían una conexión emocional que resultó en este acto controvertido. Independientemente de la motivación, una cosa es cierta, la historia de Rubén y Bilha está llena de matices y complejidad. Es una narrativa que no ofrece respuestas fáciles, reflejando la naturaleza complicada de las relaciones humanas y los juegos de poder. La Biblia, con su sabiduría profunda, deja este episodio envuelto en misterio, quizás para enseñarnos a reflexionar sobre las intenciones y consecuencias de las acciones humanas. Y así, con muchos aspectos permaneciendo inciertos, la historia de Rubén y Bilha continúa intrigando y fascinando a los lectores, recordándonos que no todas las historias tienen finales claros y simples, pero todas tienen algo que enseñarnos sobre la naturaleza humana y la búsqueda del poder y el amor. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y complicadas. La ambigüedad de esta historia está precisamente en entender lo que motivó a Rubén a actuar de esa manera. ¿Fue el amor, un sentimiento profundo y verdadero por Bilha, o una astuta maniobra política para asegurar su lugar como primogénito? Por un lado, podemos imaginar un joven Rubén, envuelto en emociones complejas. Rachel, la amada esposa de su padre, acababa de fallecer, dejando a todos en luto. Bilha, que había sido una presencia constante y maternal en la familia, también estaba lidiando con la pérdida de su señora. En este escenario de tristeza y vulnerabilidad, es posible que Rubén y Bilha hayan encontrado consuelo el uno en el otro. Tal vez Rubén vio en Bilha no solo una concubina de su padre, sino una mujer con la que compartía una conexión profunda. Lo que siguió entonces podría ser visto como un trágico caso de amor, nacido del dolor y de la necesidad de cercanía humana. Por otro lado, existe una interpretación más pragmática y calculadora de sus acciones. En el contexto cultural de la época, la posición de primogénito era extremadamente importante.
El primogénito no solo heredaba la mayor parte de los bienes, sino también el papel de líder de la familia. Rubén, siendo el mayor, debía ser el heredero natural. Sin embargo, Jacob tenía una predilección por José, el hijo de Rachel. Temiendo que José pudiera usurpar su derecho de primogénito, Rubén pudo haber actuado para consolidar su propio poder. En ese contexto, tomar la concubina de su padre podría ser visto como un movimiento estratégico. En aquella época, un hombre que tomaba la concubina de otro estaba haciendo una declaración clara de poder y dominación. Si Rubén quería asegurar su posición y evitar que Jacob favoreciera a José, un acto tan audaz y drástico podría ser visto como necesario. Este comportamiento indicaría que Rubén estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su primacía. La belleza y la complejidad de esta historia radican precisamente en su ambigüedad. No tenemos una respuesta definitiva sobre las motivaciones de Rubén. ¿Fue amor o deseo de poder? ¿O quizás un poco de ambos? La Biblia nos deja con estas preguntas, permitiéndonos reflexionar sobre la naturaleza de las acciones humanas y las motivaciones que nos llevan a tomar decisiones difíciles. Mientras reflexionamos sobre esta historia, es esencial recordar que las acciones tienen consecuencias. Rubén pagó un precio alto por su acto. Aunque él era el primogénito, perdió su derecho de primogenitura, una decisión que moldearía el futuro de su familia. Recordemos la historia de David. Después de la muerte del rey Saúl, David no solo asumió el trono, sino que también tomó para sí las concubinas de Saúl. Este acto era una clara señal para todos de que David era ahora el gobernante legítimo, que había tomado totalmente el lugar de Saúl, incluyendo todos sus derechos y responsabilidades. Luego está la historia de Absalón, hijo de David. Absalón, tratando de usurpar el trono de su padre, siguió el consejo de Ahitofel y tomó las concubinas de David en público. Este acto audaz y desafiante fue un intento de afirmar su poder y legitimar su reclamo al trono. Era una manera de demostrar a todos que él estaba tomando el control y desafiando directamente la autoridad de su padre. Adonías, otro hijo de David, también intentó usar esta estrategia. Después de la muerte de David, Adonías pidió casarse con Abisag, una de las concubinas de David, como un medio de fortalecer su reclamo al trono. Sin embargo, este pedido fue visto como una amenaza tan seria por Salomón, el nuevo rey, que resultó en la ejecución de Adonías. Volviendo a la historia de Rubén, podemos ver que sus acciones pueden haber sido movidas por un deseo similar de poder y control. Al acostarse con Bilha, Rubén no solo estaba cruzando una línea moral y familiar, él estaba haciendo una declaración política. Él estaba tratando de asegurar su lugar como el heredero legítimo, impidiendo que Jacob favoreciera a José, el hijo amado de Raquel. Ese intento de Rubén de reivindicar el poder es aún más comprensible cuando consideramos la gran importancia del derecho de primogenitura en la cultura de la época. El primogénito no solo heredaba la mayor parte de los bienes materiales, sino que también asumía el liderazgo espiritual y familiar. Rubén, temiendo perder esa posición ante José, pudo haber visto en Bilha una oportunidad de afirmar su autoridad y asegurar su herencia. Sin embargo, como hemos visto con David, Absalón y Adonías, tales acciones rara vez salen según lo planeado. Las consecuencias son a menudo graves y duraderas. Rubén perdió su derecho de nacimiento, y la tensión dentro de la familia de Jacob aumentó aún más. Entonces, ¿te has parado a pensar en el acto de Rubén? ¿Será que fue una acción sin pensar o desesperada? ¿Cómo se sintió al respecto? Deja en los comentarios lo que crees que hizo en ese momento. Te ayudaré con los comentarios. Jacob, también conocido como Israel, es una figura central en la Biblia y un patriarca del pueblo de Israel. Tuvo 4 esposas, Raquel, Lea, Bilha y Silpa. Esta compleja estructura familiar es fundamental para entender los eventos que se desarrollaron. Rachel y Lea eran hermanas, hijas de Labán, y ambas tenían un estatus social más elevado en comparación con Bilha y Silpa. Rachel era la esposa favorita de Jacob, lo que causó tensión y celos dentro de la familia. Lea, a pesar de no ser la preferida, fue la primera esposa y madre de 6 de los hijos de Jacob, incluyendo Rubén, el primogénito. Bilha y Silpa, por otro lado, eran de estatus social más bajo.
Eran hijas de esclavos de Labán y fueron dadas a Jacob como concubinas, lo que significaba que eran esposas secundarias. Bilhá se le dio a Rachel, mientras que Zilpa se le dio a Lea. Aunque sus posiciones eran inferiores, aún desempeñaban papeles importantes en la familia de Jacob, dando a luz hijos que se convertirían en antepasados de las tribus de Israel. Bilhá dio a luz a Dan y a Neftalí, mientras que Zilpa tuvo a Gad y a Aser. Estos niños, a pesar de las circunstancias de su nacimiento, eran tan parte de la herencia de Jacob como los hijos de Rachel y Lea. Ahora vamos a centrarnos más específicamente en la situación de Bilhá. Después de la muerte de Rachel, Bilhá, que originalmente era la sierva de Rachel y luego la concubina de Jacob, quedó en una posición vulnerable. La pérdida de Rachel, que la protegía y le daba estatus, significaba que Bilhá estaba ahora más expuesta a las dinámicas de poder y a las ambiciones dentro de la familia. Y es en ese contexto que ocurre el infame incidente entre Rubén y Bilhá. Rubén, el hijo mayor de Jacob con Lea, estaba en una posición en la que se esperaba que heredara la primogenitura. Sin embargo, era cada vez más consciente del favoritismo de Jacob por José, hijo de Rachel. La ambigüedad de sus acciones con Bilhá plantea cuestiones que van más allá de un simple caso de amor o deseo de poder. Si consideramos la estructura familiar y las tensiones inherentes, podemos ver que la acción de Rubén pudo haber sido un intento desesperado de afirmar su posición. Al acostarse con Bilhá, él no solo desafiaba la autoridad de su padre, sino que también enviaba un mensaje claro sobre su reivindicación al derecho de primogenitura. En el contexto bíblico, tal acto era visto como una forma de reivindicar poder, algo que vimos repetidamente en otras historias bíblicas, como las de David, Absalón y Adonías. Sin embargo, la consecuencia de sus acciones fue severa. Jacob, al enterarse de lo ocurrido, quedó profundamente decepcionado con Rubén. Esto llevó a la pérdida de los derechos de nacimiento de Rubén, una decisión que cambió el curso de la historia familiar. Este episodio destaca la fragilidad de las relaciones familiares y cómo las dinámicas de poder pueden llevar a actos impensados con repercusiones duraderas. En Génesis 35, 21-22 encontramos una breve pero poderosa mención del acto de Rubén. El pasaje dice: entonces Israel partió y armó su tienda más allá de Migdal-eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilhá, concubina de su padre. E Israel se enteró de esto. Esta descripción, aunque corta, lleva un peso enorme y plantea muchas preguntas. La Biblia no proporciona detalles explícitos sobre la naturaleza del acto de Rubén. ¿Fue consensuado? ¿Fue un acto de amor o de poder? ¿O algo más siniestro? La ambigüedad deja espacio para varias interpretaciones y es precisamente esta falta de claridad lo que hace que la historia sea tan intrigante y controvertida. Uno de los aspectos más notables de este evento es que fue una de las pocas historias que no fueron traducidas al arameo durante las lecturas bíblicas públicas. En aquella época, era común leer la Torá en hebreo y traducirla inmediatamente al arameo, la lengua común del pueblo, para garantizar que todos entendieran. Sin embargo, algunos pasajes, incluyendo este, eran considerados tan delicados y controvertidos que no eran traducidos. Esto pretendía evitar malentendidos e interpretaciones inadecuadas. Esta decisión de no traducir pone de relieve el carácter controvertido del incidente. La comunidad que preservó esas historias sabía del potencial perturbador de ese evento y optó por tratar la materia con discreción. Esto nos muestra cuán serio e impactante fue el acto de Rubén, no solo para su familia inmediata, sino para toda la comunidad israelí. Podemos imaginar cómo debe haber sido para Jacob, también conocido como Israel, descubrir la traición de su primogénito. La desilusión y el dolor de saber que su hijo, el que debía ser un modelo de integridad y liderazgo, cometió un acto tan grave, fueron profundas. Y aún más, el hecho de que Bilhá, una mujer que era parte integral de la familia, se vio envuelta en tal escándalo, agrega capas de tristeza y complicación a la narrativa. La ambigüedad del texto bíblico nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de las motivaciones humanas. ¿Fue una acción impulsada por el amor? ¿Un deseo desesperado de afirmar poder y posición? ¿O un acto de rebeldía contra el padre que parecía favorecer a otro hijo? La Biblia, con su brevedad, deja esas preguntas en el aire,
permitiendo que cada generación reflexione y busque entender la profundidad de esas elecciones. Este evento es un punto crucial en la narrativa de Jacob y sus hijos. Las acciones de Rubén resultaron en la pérdida de su derecho de primogenitura, un desenlace que alteró el curso de la historia familiar. José, el hijo de Raquel, se convirtió en el heredero espiritual y material, llevando su propia jornada de desafíos y triunfos, como veremos más adelante. Al mirar esta historia, vemos que nos ofrece una reflexión sobre las consecuencias de nuestras acciones y la complejidad de las relaciones humanas. Incluso en los momentos de mayor poder o debilidad, las elecciones que hacemos tienen repercusiones duraderas, muchas veces más de lo que podemos imaginar. Así, la saga de Rubén y Bilha no es solo un relato de traición y pérdida, sino también una lección atemporal sobre la importancia de la integridad, del respeto a las tradiciones familiares y de la comprensión de las profundidades de las motivaciones humanas. A medida que continuamos explorando las historias bíblicas, se nos recuerda constantemente que, incluso en los textos más antiguos, encontramos verdades y dilemas que aún resuenan en nuestras vidas hoy. Las acciones de Rubén tuvieron una repercusión directa en su posición en la familia. Como primogénito, poseía el derecho de primogenitura, que le confería una serie de privilegios importantes. El primogénito era considerado el heredero principal, recibiendo una porción doble de la herencia y asumiendo el liderazgo de la familia después de la muerte del padre. Pero el acto de Rubén al acostarse con Bilha, la concubina de su padre, comprometió gravemente su honor y su posición. El libro de Una Crónica 5:1 detalla las consecuencias de este acto, en cuanto a los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más por cuanto profanó el lecho de su padre. Su primogenitura fue dada a los hijos de José hijo de Israel, y la genealogía no fue contada según la primogenitura. Este pasaje bíblico nos aclara que Rubén perdió su derecho de primogenitura debido a su comportamiento impropio, y ese derecho fue transferido a José, el primogénito de Raquel, la esposa favorita de Jacob. José, como muchos saben, tuvo su propio viaje lleno de desafíos y triunfos. Él era el hijo preferido de Jacob, lo que generó celos y odio entre sus hermanos, culminando en su venta como esclavo a Egipto. Sin embargo, José mantuvo su fe e integridad, ascendiendo al poder como segundo al mando en Egipto, solo por debajo del faraón. Su sabiduría y habilidad para interpretar los sueños salvaron no solo a Egipto, sino también a su propia familia del hambre. La transferencia del derecho de primogenitura a José no solo cambió la dinámica de poder entre los hermanos, sino que también destacó el tema de que, en la narrativa bíblica, el favor divino y el liderazgo no siempre siguen la línea de sucesión natural. Vemos esto repetidamente en la historia de los patriarcas. Isaac, el hijo menor, fue elegido sobre Ismael, Jacob, el más joven, fue elegido sobre Esaú, y ahora José, no el primogénito, recibe la primogenitura que debería haber sido de Rubén. Este cambio significativo en la herencia de Jacob nos enseña las consecuencias de nuestras acciones y cómo pueden alterar el curso de la historia. El error de Rubén no solo fue un error personal, sino que también tuvo implicaciones profundas para él y para toda su descendencia. Esto nos recuerda que nuestras acciones, especialmente aquellas impulsadas por deseos y ambiciones, tienen un peso y pueden cambiar el destino no solo de nosotros mismos, sino de muchos a nuestro alrededor. La decisión de Jacob de transferir la primogenitura a José es un reflejo del reconocimiento de su carácter y capacidad. José demostró ser un líder sabio y justo, alguien capaz de mantener la integridad incluso en las circunstancias más adversas. Su historia de redención y ascensión al poder es una de las narrativas más inspiradoras de la Biblia, mostrando que el verdadero liderazgo proviene del carácter y la fidelidad a Dios. En Génesis 49 encontramos a Jacob en sus últimos momentos de vida. Llama a todos sus hijos cerca, no solo para bendecirlos, sino también para ofrecer una evaluación franca de sus vidas y rasgos. Este momento es conocido como la bendición de Jacob, aunque algunas de sus palabras suenan más como juicios o profecías oscuras. Cuando Jacob se dirige a Rubén, sus palabras son especialmente severas. Él dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza, y las primicias de mi vigor, superior en dignidad y superior en poder. Impetuoso como el agua, tú no serás el más excelente, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces lo contaminaste. Subió a mi cama. Génesis 49,
3-4. Estas palabras de Jacob destacan la profunda decepción que sintió hacia Rubén. Aunque Rubén era el primogénito, con todos los derechos y privilegios que esta posición confería, su impetuosidad y falta de autocontrol lo descalificaron. Jacob reconoce la fuerza y el potencial de Rubén, pero lamenta su incapacidad de controlar sus impulsos, lo que llevó a una traición imperdonable. El uso de la metáfora impetuoso como el agua es particularmente interesante. El agua es una fuerza poderosa, capaz de dar vida, pero también de causar destrucción si no es contenida. Jacob compara a Rubén con esta fuerza destructiva, alguien que, a pesar de su gran potencial, actuó de manera precipitada y desastrosa. Las acciones de Rubén, al acostarse con Bilhá, fueron vistas no solo como un pecado personal, sino como una violación del honor familiar y un intento de usurpar la autoridad de su padre. Al hacerlo, Rubén deshonró a su padre y comprometió la integridad de la familia. Jacob, en sus palabras finales, deja claro que tales acciones tienen consecuencias duraderas. La privación de los privilegios de primogenitura fue una consecuencia directa y severa. En la cultura de la época, el primogénito estaba destinado a ser el líder de la familia, el heredero de una porción doble de la herencia y el guardián de las tradiciones familiares. Rubén, al perder estos derechos, fue relegado a una posición secundaria, mientras que José, el hijo de Raquel, fue elevado. Jacob deja claro que, a pesar de su fuerza y potencial, Rubén falló en demostrar la disciplina y el carácter necesarios para liderar. Esta evaluación dura pero justa sirve como un recordatorio de las expectativas y responsabilidades que vienen con el liderazgo. Para el público moderno, esta historia ofrece una valiosa lección sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia del autocontrol y la integridad. Rubén tenía todo para ser un gran líder, pero su incapacidad para controlar sus impulsos lo llevó a la ruina. La historia también destaca la importancia del honor y el respeto dentro de la familia, valores que siguen siendo relevantes hasta hoy. Al reflexionar sobre las palabras de Jacob y el destino de Rubén, se nos recuerda que, aunque podamos tener un gran potencial, es nuestro carácter y nuestras acciones lo que realmente determina nuestro destino. La historia de Rubén es una poderosa advertencia sobre los peligros de la impulsividad y la deshonra, y una exhortación a la disciplina y a la integridad. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este video. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese video que es gratis, gracias. Continuando. La saga de los patriarcas nos ofrece diversos ejemplos de este fenómeno. Comenzando con Isaac, hijo de Abraham, vemos que él no era el primogénito de Abraham, sino que fue elegido como heredero de la promesa divina. Aunque Ismael, el primogénito de Abraham, nació antes que Isaac, fue este último quien recibió la bendición de la alianza y se convirtió en patriarca de la nación de Israel. La historia de Jacob también sigue este patrón. Él no era el primogénito de Isaac, pero a través de una serie de eventos complejos y a veces controvertidos, Jacob se convirtió en el heredero de la promesa hecha a su abuelo Abraham. Su bendición y liderazgo fueron fundamentales para el establecimiento de las 12 tribus de Israel. Judá, uno de los hijos de Jacob, también ilustra este patrón. Aunque no era el hijo mayor, Judá emergió como un líder poderoso entre sus hermanos. Su descendencia sería el linaje real, culminando en el rey David y, finalmente, en Jesucristo, el Mesías prometido. Efraín, hijo de José, es otro ejemplo notable. Aunque Manasés, el hijo mayor de José, era el primogénito, fue Efraín quien recibió la bendición de la primogenitura de su abuelo Jacob. Esta elección fue crucial para el desarrollo de las tribus de Israel, ya que Efraín se convirtió en una de las tribus más prominentes e influyentes. Estas historias nos enseñan que en la narrativa bíblica, el liderazgo y la bendición divina a menudo siguen un patrón diferente de lo que esperaría la tradición cultural. Aquellos que son considerados dignos a los ojos de Dios son elevados, independientemente de su posición de nacimiento. Este patrón desafía las nociones convencionales de sucesión y herencia, destacando la importancia del carácter y la fidelidad a Dios. No es el estado de primogénito lo que determina el futuro de una persona, sino su disposición a seguir la voluntad de Dios y servir a los demás con humildad e integridad.
A medida que continuamos explorando las fascinantes historias de la Biblia, veremos cómo este patrón se desarrolla en diversas situaciones y contextos. Cada historia nos ofrece lecciones valiosas sobre liderazgo, fe y el plan soberano de Dios para su pueblo. Al llegar al final de este emocionante viaje a través de las historias bíblicas, los invito a unirse a nosotros en nuestra continua búsqueda de sabiduría y entendimiento. Si este contenido ha tocado tu corazón y quieres explorar más profundamente las riquezas de la palabra de Dios, no dejes de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para recibir todas las actualizaciones. Además, comparte este video con amigos y familiares, invitándolos a unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento e inspiración. Juntos podemos aprender y crecer en nuestra fe, fortaleciéndonos mutuamente a lo largo del camino. Agradezco su presencia y apoyo continuo. Que la gracia y la paz de Dios estén siempre con nosotros. Hasta la próxima.